Arquitecta, compañeros, tengan ustedes buenos días. Hoy hablaremos sobre el arte islámico. Integrantes: Iparraguirre Segarra Eider, Medina Vázquez Ismael, Martínez Haro John y quien les habla Ramírez Ferrer Yazari. El arte islam. Para esto nosotros vamos a dar una pequeña introducción. La historia del arte islámico en nuestra especialidad se justifica por la necesidad de una materia que desde la posición reflexiva, crítica de las ciencias humanas sea capaz de aproximar la comprensión de la complejidad del lenguaje visual desde la perspectiva histórica y ponerlo en relación con los factores sociales, económicos y culturales que producen los miles de imágenes, de diseños, de espacios y de símbolos que están modelados desde la cultura de masas, su sensibilidad, sus señas de identidad, su modo de ver, incluso condiciones de vida. La huida de Mahoma de la Meca de la Medina y la rápida expansión de las creencias religiosas del punto de partida es la cultura islam. Su incidencia en otros territorios termina en su evolución artística, responde a las influencias de los pueblos que se asienta. Contexto histórico. El arte islam engloba la producción artística de todos aquellos países que profesan las religiones islámicas. Nace en torno a la figura de Mahoma, quien recoge la rebelión del arcángel Gabriel en el Corán, libro sagrado del Islam. Solo hay un Dios, Alá, y Mahoma es su profeta. El imperio islámico tiene como elemento la cohesión, la religión que se caracteriza porque impregna toda la vida, no solo de los musulmanes o creyentes, sino también a lo de los pueblos que domina tanto social como política. La única ley es la ley coránica. En todos los territorios dominados por el Islam encontremos la mezquita, aunque con concepciones diferentes, por ello se distingue entre arte copto, sirio o hispano. Ubicación. El Islam se expandirá en el mismo ámbito geográfico hacia tres ideologías de culturas diferentes. Se instalaron en las orillas del mar Mediterráneo, que será el límite y frontera del punto de unión y relación entre ellas. Nace en la península arábica, cruce de las rutas comerciales del Oriente y Occidente. Encontramos también lo que es la línea de tiempo. El Islam surge en el siglo VII después de Cristo. 2 siglos más tarde, después de la desaparición del Imperio Romano del Occidente y la fragmentación definitiva del mundo clásico. Religión. La religión islámica nació en la península arábica y fue predicada a partir del año 622 a.C. por el comerciante Muhammad, o más conocido como Mahoma. Los musulmanes profesaban la religión que estaba basada en la fe de un Dios único. El Corán, el libro sagrado de Islam. Los musulmanes creen que fue revelado a Mahoma por el arcángel Gabriel entre 600 y 632 años. El Corán da instrucciones específicas sobre el comportamiento en este mundo, enseñando a honrar padre y madre y ayudar a los pobres. El Corán, la última revelación de Dios, es la fuente primordial de la fe y práctica de cada musulmán.
El Corán trata de todos los temas que se relacionan con los seres humanos: sabiduría, doctrina, adoración, transacciones, leyes, etc. Pero su tema básico es la relación entre Dios y sus criaturas. Al mismo tiempo, provee líneas de guía y detalladas enseñanzas para lograr una sociedad justa, una conducta humana correcta y sistema económico equitativo. Para esto el libro Corán te da 4 especificaciones. La primera es orar 5 veces en dirección a la Meca. Segundo es respetar el ayuno durante el Ramadán. Tercero, dar limosna. Cuarto, peregrinar en la Meca una vez en la vida. Acá encontramos a Mahoma y al arcángel Gabriel. Acá vemos a lo que es la Meca. Características del arte islámico. El arte islámico se caracteriza por sus eclecticismos, es decir, por su capacidad de asimilar y reinterpretar elementos artísticos tomados de distintas culturas y fundirlos con sus propias raíces para crear nuevas formas. Las tribus árabes que habitan en la península de Arabia antes de la llegada de Islam eran nómadas y por tanto había desarrollado muy poco de la arquitectura. Cuando los musulmanes tuvieron que construir sus edificios, se inspiraron en los modelos existentes de los territorios conquistados, asimilando el arte persa sasánida, la tradición romana bizantina y el arte cristiano, con elementos incluso indios o chinos. La creencia básica del Islam. Primero encontramos la creencia en Dios. Segundo, la creencia en los ángeles. Tercero, la creencia en Mahoma. Cuarto, la creencia en el Corán. Quinto, la creencia en el día del juicio. Sexto, la creencia en la divina predestinación. Los 5 pilares del Islam. Sahada. Profesión de fe. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Segundo, Salat. La oración. 5 sesiones de rezo al día. La ablución. El Qibla. Dirección de la Meca. Tercero, encontramos la Zakat, que significa caridad, purificación y crecimiento. 2,5% de todas sus ganancias al año, obligatorio. ¿Dónde va el dinero? Ramadán, el ayuno. Empieza con el 9º mes del calendario lunar. No se puede comer, beber o fumar durante el día y dura un mes. Peregrinaje a la Meca. Organización política. La organización política del Imperio Islámico, encontramos lo que es el califa, la máxima autoridad política y religiosa, el visir, primer ministro, el emir, gobernador de una provincia, el cadi, juez, el digua, tesorero real.
La arquitectura. Orígenes y características. La arquitectura islámica, características generales. El arte de la síntesis deja influir y absorber del mundo romano el uso de las columnas y el arco de medio punto y las bóvedas bicolores. Del Próximo Oriente adaptaron diversas tipologías de arcos polibulados, apuntados. También encontramos en el pueblo árabe, que era un pueblo nómada, no construía edificios. Del arte bizantino adoptaron las cúpulas y bóvedas para cubrir los edificios. El arte visigodo español adaptaron el arco de herradura. Otra característica es la gran variedad del local. La carencia de un principio de un estilo propio hace que se dejen influir intensamente por los estilos de los pueblos conquistados. Así, la arquitectura es una de sus síntesis de elementos bizantinos, cristianos, coptos, etc. Los materiales que se usan con mayor frecuencia son, en este entonces era el ladrillo, el mampuesto, el yeso, la madera. La piedra se utilizó en menor medida por sus mayores exigencias técnicas y constructivas. Todo ello era de gran pobreza y los materiales realizados eran las columnas. Los que aplicaron fueron las columnas, explicó lo que era el yeso, el ladrillo, etc. También tenemos acá lo que se pueden ver lo que se está aplicando en esta parte, la decoración de la parte del ladrillo. Y acá también lo que le encontramos las yacerías. La altura de los edificios suelen ser escasas, siendo una constante la armonía e integración del edificio de un paisaje circundante. El desierto impone la horizontalidad y el primitivo nomadismo de los beduinos árabes. La preferencia por edificios de escasa envergadura, como los jaimas que se montan y transportan con suma facilidad. El edificio más importante es la mezquita, centro de reunión y oración de la comunidad de creyentes. También se construye palacios, mausoleos, madrasas, etc. Los edificios que se hicieron eran de poca altura y los musulmanes buscaron ante todo la extensión espacial. Ellos explican que las construcciones precisasen gran resistencia en los elementos sustentantes, pilares y columnas delgadas, y que los sostenidos arcos y cúpulas tuvieron gran número de veces un sentido decorativo que se integraba en el paisaje. Los exteriores eran sencillos, cúbicos con cúpulas, sin decoración, mientras que los interiores eran decorados. Aquí encontramos lo que es la mezquita de Mali.
La arquitectura no muestra un gran interés por los problemas constructivos. Los edificios suelen inscribirse en volúmenes cúbicos, en los que destacan la semisfera de las cúpulas y los altos torres o minarates de su mezquita. En esta parte de acá encontramos lo que son las torres altas y las cúpulas. Encontramos la mezquita real de Isfahán. También encontramos lo que son los soportes. En este caso, la columna y el pilar mantienen su función como soporte de las techumbres de madera. Generalmente son delgadas y no responden a criterio alguno de pauta u orden arquitectónico. En ocasiones se realizan las columnas y pilares de construcción anteriores, visigodas y romanas, en el andaluz. También tenemos lo que son los capiteles. Observamos en el arte islámico son de múltiples tipologías. El capitel corintio, procedente de Roma y Bizancio, pero que se distingue en sus momentos porque las hojas de encanto estaban tratadas de forma plana, eran muy menudas y esquemáticas. El ejemplo tenemos las mezquitas de Córdoba. El capitel de panel o nido de avispa son decoraciones vegetales hechas con la técnica al temprano, propio del arte hispano-musulmán. Ejemplo tenemos la medida azahara. También tenemos el capitel cúbico, en forma de cubo y el cilindro, decorada con cintas, solían ir juntas formando un capitel de 2 puntos. Ejemplo, tenemos la Alhambra de Granada. También encontramos lo que son los modillones de rollo. Sobre los capiteles encontramos los modillones de rollo que sirven para el enlace de unión con los pilares. Acá encontramos los modillones de rollo. Los arcos. En cuanto a los tipos de arcos de los que sirvieron el arquitecto, los arquitectos fueron muy diversos. Encontramos lo que son el arco de herradura, que más tarde se extenderá por todo el mundo islámico. El arco de herradura apuntado. También encontramos lo que el arco lobulados, 3 lobulados. Arco polilobulado. Arco entrecruzado o entrelazado. Arco mixtelineo. Arco de medio punto. Arco de medio punto peraltado. Arco de mocarabes. También encontramos lo que son el arco. Acá encontramos lo que tenemos el arco lobulado. También encontramos el arco de herradura apuntado. Acá encontramos lo que son los arcos de polilobulados. Acá encontramos lo que son los arcos entrelazados. Y acá encontramos los que también son otros arcos de herradura.
Las bóvedas. Encontramos lo que es la bóveda gallonada, también denominada cúpula gallonada. Es una cúpula compuesta por nervaduras segmentados cóncavos que semejan los gajos o gallones de una naranja. La unión de estos elementos da lugar a aristas entrantes que convergen en el centro de la bóveda. Sustituye a las bóvedas de horno en la cubrición de espacios de planta poligonal. También encontramos que la bóveda bulbosa, también denominada cúpula bulbosa, es una cúpula con forma de bulbo. Tiene un diámetro mayor a media altura que en la línea de imposta. Es propia de la arquitectura islámica de Asia Central, Persia y la India, de la arquitectura bizantina en Europa Oriental, especialmente en Rusia, de las iglesias del sur de Alemania y Austria. Bóveda de crucería. Una bóveda formada por una serie de arcos o nervios con función estructural. Los espacios que se originan entre ellas constituyen los plementos, una especie de losas curvas de piedra que tienen una función secundaria de relleno. Acá también vemos lo que son bóvedas de cruces. Encontramos también lo que son las cúpulas. La cúpula junto a la columna y el arco constituyen elementos arquitectónicos principal de arte islámico. La cúpula cuenta con un diámetro de 21.37 metros, descansa sobre un cimborrio o tambor cilíndrico que sirve de transición a la base octogonal. Cada uno de los vértices del octógono están orientados según los puntos cardinales y el extrados está cubierto por láminas de cobre pulido y dorado que, al reflejar los rayos solares, mientras que la cúpula exterior tiene un perfil de arco realzado, el intrados profusamente decorado con motivos de árbol de la vida, es perfectamente hemisférico. Cubiertas interiores. Califal, gallonadas, de mocarabes, utilizan una gran variedad de cubiertas abovedadas, cúpulas semisféricas, bóvedas de crecer. Acá encontramos una cúpula semisférica. Acá volvemos una cúpula gallonada o de gajos de naranja. Cubiertas exteriores. En este caso encontramos la cubierta o cúpula acostillada por la forma que tiene, que es como de una costilla. Encontramos lo que es las cúpulas bulbosas y las cúpulas cónicas. Como pueden ver, tiene la parte de un cono.
También encontramos lo que son los tejados a dos aguas. Encontramos lo que es los edificios religiosos. Encontramos la mezquita. El lugar usual de oración para los musulmanes es la mezquita. Más que una casa de culto, la mezquita sirve como centro social, político y educativo para toda la comunidad. Las oraciones de los viernes incluyen tradicionalmente el sermón, que fue políticamente importante porque él se mencionaban los nombres del soberano y gobernador como muestra de su autoridad. En esta parte encontramos la mezquita de Kairouan. La forma de estas es generalmente un salón de oración cubierto por una cúpula y a su lado una torre o minarete desde la cual se da el llamado a la oración. La disposición de una mezquita consiste en un recinto de oración que se abre a un patio a la dirección del rezo. Es siempre hacia la Meca. Los feligreses usan como guía la orientación del recinto de oración mismo, cuyo muro posterior siempre está en dirección a la Meca. El origen del modelo de la casa de Mahoma en Medina. Acá encontramos lo que es la parte de la mezquita, acá encontramos el alminar o el alminarate. También encontramos lo que es el patio aporticado, cuenta con un patio aporticado, una fuente de abluciones para abluciones y también lo que mayormente se va a usar es la sala de oración, la que está frente siempre hacia la Meca. También encontramos lo que es el mirab y también la quibla. También encontramos lo que es la quibla. Su estructura es la sala de oración o haram. Se articula como un espacio diáfano en calles o naves separadas por columnas que sostienen arcadas. Allí encontramos el patio o san, a cielo descubierto con fuentes para las abluciones. Encontramos también lo que es el mihrab, es el lugar santo de la mezquita, que suele estar profundamente decorado. El muro de Qibla, que da frente al este en dirección a la Meca. Junto a la muxura se suele situar en púlpitos o mimbar, desde el que se lanzaron sermones a los fieles. También encontramos lo que es el minarate o alminar, o torre sirve para que el almohadano o muezín llame a los fieles en oración. Aquí encontramos, como pueden ver, la sala de oración de Aram. También encontramos lo que es el patio Saam. Después encontramos lo que es el mimbar, es el lugar santo de la mezquita donde puede estar profundamente decorado. También encontramos lo que es el mihrab. También encontramos lo que es la fuente y la torre del minarate. La estructura de la mezquita, para dar una aclaración más específica. Tenemos en esta parte de acá, encontramos lo que es el minarate.
También tenemos, como pueden ver, la sala de oraciones, como estaba estructurado, el Qibla, el mihrab, el patio aporticado y las fuentes. La mezquita, sus tipologías. La mezquita de planta central cubierta con cúpulas. En este caso encontramos la mezquita azul de Estambul. En el año 16. También encontramos la mezquita de Sala y Póstila. También encontramos lo que es la mezquita con el patio central al aire libre, con 4 iguanes. La mezquita de Isfahan, en Irán. Gran Mezquita de Kairouan. Es una de las más importantes mezquitas de Túnez y está considerado como el más antiguo santuario del occidente musulmán. La mezquita cuenta con una superficie de 9.000 metros cuadrados y su perímetro alcanza los 415 metros. Acá encontramos la mezquita vista desde el exterior de la Gran Mezquita de Kairouan. Se asemeja a una gran fortaleza debido a sus imponentes muros que fueron levantados utilizando piedras de gran grosor, al igual que sus torres, y que su objetivo fue el de ser un emplazamiento militar. En su interior se puede apreciar un impresionante patio con 6 puertas de acceso rodeado por galerías dobles sostenidas por arcos de mármol y granito que fue extraída desde los antiguos monumentos cartagineses. La solidez de las piedras de cerca de 1.9 metros de espesor que fueron utilizados para levantar sus paredes, lo mismo que para las torres de ángulos y las estribaciones que sostiene y refuerza las paredes exteriores. La mezquita tiene la forma de un cuadrilátero irregular, que es mucho más largo el lado de la entrada principal, de 138 metros, que el lado opuesto de 128 metros. A menos ancha del lado del alminar de 71 metros que el lado opuesto de 77 metros. En este caso vamos a ver el patio de la mezquita. El patio es accesible por sus 6 puertas laterales y forma un rectángulo a la dimensión impresionante. Este espacio inmenso es rodeado de galerías dobles constituidas de hermosos arcos, sostenido por diversas columnas de mármol, granito y de porfirio que fueron tomadas por los monumentos antiguos. Hay un colector de aguas pluviales y un antiguo reloj de sol que indica los horarios de las oraciones diarias. El colector de aguas pluviales filtra las aguas antes de su evacuación en el gran sistema situado bajo el pavimento del patio. Entre los sectores que conforman la mezquita de Kairouan que se asombran al turismo es la sala de oración, dividida en 17 naves y 8 tramos, incluyendo más de 400 columnas antiguas de mármol blanco, porfido rojo y de granito azul.
similares a las columnas de la galería que bordean el patio. Asimismo, para ingresar a este sector hay que atravesar unas 17 puertas de madera, bellamente esculpidas, lo que nos da una idea del cuidado que se ha tenido en su construcción y decoración. El muro cubierto en su totalidad por estuco. Encontramos lo que también es otra mezquita, el Alminar. Podemos ver acá el Alminar es una gran mezquita de Kairuán. El Alminar o Minarate es el nombre con el que se conocen las torres de las mezquitas. La palabra árabe minar significa en realidad faro. Su principal cometido es, por tanto, facilitar la máxima cantidad de gente posible oiga cada una de las 5 llamadas diarias a la oración. La forma de los alminares varían según las zonas. En el Magreb, las mezquitas suelen tener solo uno de planta cuadrada, y en el Oriente musulmán son habituales las mezquitas con más de uno, generalmente 2 o 4 y de formas variables. Son característicos en lugares de influencias otomana de los esbeltos minarates de sección circular, con un balcón sobresaliente y un tejado cónico. Acá encontramos el antiguo alminar de la gran mezquita de Kairuán en Túnez. También encontramos lo que es la Torre Hassan. Pues se levanta a 44 metros. El resto de la mezquita solo se ven en algunos muros que se levantaron y que han sido caídos de pedazos de alrededor de 200 columnas. Está hecho en piedra arenisca de color rojo, la que hace más mágico su estilo árabe. Algunos detalles sobre algunas estructuras. La Catedral de Córdoba fue realizado en sillería o soga y tizón. Era un prisma de planta cuadrada de 8.5 metros, de lado aproximadamente a una altura fabricada entre 47 metros. Prolongaba la construcción al yamur, un mástil que lucía 3 grandes esferas crecientes de oro, plata y otras menores, y que estaba rematado con una azucena o flor de lis y una pequeña grama de oro. Acá encontramos lo que es el yamur. El alzado del alminar presentaba 2 cuerpos. De longitud mayor el primero y termina en una terraza almenada, y el de remate más estrecho y cubierto por una bóveda semisférica. En el primer cuerpo se abrían 2 pisos de ventanas con arcos de herraduras sobre las columnas geminadas. Las de las 2 frentes y tríforas de los 2 costados. El iwán. Un iwán del persa, derivado de la palabra pahlavi, van, significado casa. Se define como un
pasillo o espacio abovedado. Enclaustrado entre tres paredes, estando la cuarta pared enterradamente abierta al exterior. Acá encontramos lo que es la entrada de Iguán del Taj Mahal en Agra. También encontramos que es el Ribat. Es un monasterio fortificado en zonas recientes conquistadas. Gran Mezquita de Damasco, 707 y 714 años. La Mezquita de los Omeyas o Mezquita Umayyad es el templo más sagrado del mundo musulmán, luego de la Meca y Medina. En el exterior se ubican 3 minarates y que servía para llamar a oración. El miramate de la novia, de base cuadrada y que constituye el miramate más antiguo en la historia del islámico. En el siglo VIII y siglo XII, el miramate de Jesús, llamado así, pues se piensa que allí regresará Jesús el día del juicio final en el siglo XIII, y el miramate de Qaid Bey, de forma poligonal, en el año 15. El conjunto se basa en la casa del profeta Mahoma en Medina, un gran patio y una zona cubierta. Acá encontramos lo que es el patio. El gran patio funciona como una plaza. Cuenta con 122.5 por 50 metros cuadrados, definida por una arquería doble de la circunferencia en 3 de sus lados. Los arcos superiores son de dobles y mucho más pequeños que los inferiores. El interior es un espacio predominante ancho, de 136 por 38 metros cuadrados. Contrariamente a los templos cristianos de entonces, que se orientan longitudinalmente hacia un punto focal, el altar, el lector puede revisar a manera de comparación la capilla bizantina del monasterio de San Sergio de Maaloula, a unos 500 kilómetros de Damasco. La sala se divide en 3 naves paralelas de sur a norte, cuyo techo de madera descansa sobre unas arquerías dobles. También encontramos lo que es la Taj Mahal. La Taj Mahal de Delhi, India. La construcción del pedestal y el mausoleo consumió unos 12 años, mientras que el resto del conjunto edilicio llevó una década más, culminando en 6. Los materiales de la decoración. El principal material utilizado fue el mármol blanco, traído desde las canteras de Magrana, en Rajastán. Casi toda la superficie del complejo está decorado con estilo musulmán, sin imágenes humanas ni de Alá, con incrustaciones de piedras preciosas, motivos geométricos y las transcripciones del Corán. Acá vemos las transcripciones del Corán. Los elementos formales. Encontramos 1. La
Finial. Encontramos uno, finial, remate ornamentado de las cúpulas, también usado en las pagodas asiáticas. Segundo, encontramos lo que es la decoración de loto. Esquema de flor de loto, esculpida en las cúpulas. También encontramos lo que otro es cúpula acebollada, también llamada amrut, típica de la arquitectura de Islam y que sería usada más tarde en Rusia. También encontramos lo que es el tambor, base cilíndrica de la cúpula que sirve de apoyo y transición formal sobre el basamento del edificio. También encontramos lo que es la guldasta, aguja decorativa fijada al borde de los muros portantes. También encontramos lo que es el chatrit, kiosco de columnas y cúpula, también utilizado en forma aislada o exenta con monumentos conmemorativos. También encontramos lo que es el cenefas, paneles de cierre sobre arquerías. También encontramos lo que es la caligrafía, escritura estilizadas de versos del Corán sobre los arcos principales, arcadas o portales, también llamados pistak, palabra persa que por los portales extensos. Paneles decorativos flanqueados los muros principales. La mezquita azul o mezquita del sultán Ahmed. La mezquita La mezquita fue construida durante el reinado del 14º sultán otomano Ahmed en el año 1603 y 1617. Primer sultán otomano que llegó a tronos antes de alcanzar la mayoría de edad. Gobernó durante un corto periodo. Al contrario que sus antecesores, fue un sultán afectuoso y sensible y mostró su lado más humano cuando rechazó asesinar a su hermano Mustafa, quien finalmente le sucedió. Su obra maestra fue la Mezquita Azul. Es la mezquita más grande y fastuosa del Estambul, construida por el discípulo del arquitecto Mimar Sinan, Mehmed Aga, entre el año 609 y 616. El verdadero nombre de la mezquita es Mezquita de Sultanahmet, que se le conoce como Mezquita Azul, por el reflejo azulejo que desprenden los azulejos de las cúpulas. Fue pagada en el tesoro imperial, a lo que se opusieron las autoridades islámicas porque estos edificios se pagaban con botines de guerra. La Mezquita Azul, descripción de los edificios. Encontramos lo que son los materiales. En el exterior encontramos lo que es el mármol, granito, porfirios, etc. En el interior encontramos lo que es el mármol, cerámica, porcelanas, nácar, bronce, vidrio, etc. En los tratamientos encontramos la mampostería. Los elementos sustentantes encontramos muros, columnas, exedras y pilares. Elementos sustentados encontramos lo que son las cúpulas, arcos y semicúpulas. La planta era rectangular e irregular, ya que se hubo de adaptar el emplazamiento en su interior. La planta de 500.70 metros de eje longitudinal y 500.40 metros de eje transversal, ya que se hubo de adaptar el emplazamiento.
La Mezquita Azul. Descripción del edificio. Encontramos lo que es el alzado. Es un edificio de grandes dimensiones con una cúpula central de 43 metros de altura y 23 metros de diámetro, rodeado de una estructura armoniosa excedente de cúpulas y semicúpulas, encintadas por 6 esbeltos minarets de forma de lápiz. Y las cúpulas semicúpulas se encuentran apoyadas en exedras y pilares. También encontramos lo que son aspectos decorativos. Todo tipo de mosaico y vidrieras son motivos vegetales, tulipanes, flores, frutas y cipreses. Aturique, formas geométricas, lacerías e inscripciones del Corán epigráficos. Multitud de ventanas, algunas ciegas y vidriera. Lámparas con oro y gema con las actividades. En las actualidades, suelo cubierto con alfombras. Función del edificio. El edificio fue construido para uso religioso y social. Se construyó junto con una madrasa o escuela coránica, un estilo o un centro comercial de artesanía, un kervasaray, alojamiento para camellos, una fuente y un kulliye, complejo social religioso. En la actividad es un centro de peregrinación religioso, cultural y de extracto turístico. Mezquita de Suleimán. Esta la encontramos en Estambul. Fue construida en el año 520 y 566 por don de Solimán I, más conocido como Solimán el Magnífico, uno de los más sultanes otomanos más ricos y poderosos de la historia, quien encomendó al reconocido arquitecto Mimar Sinan su diseño. El domo principal tiene 53 metros de alto y 27 de diámetro. Está sostenido por 4 grandes columnas. Esta cúpula principal está rodeada por varios semicúpulas y ventanas. El interior de esta decoración con los tradicionales azulejos de Iznik, mientras que el mimbar y el mianbar son de mármol blanco. Magnífica y sencilla a la vez, la mezquita de Suleimán resulta impactante para el revestimiento por su diseño y belleza. Palacios. Encontramos lo que es la Meksuar, zona de audiencias, el Serrallo, zona de ceremonias, harén, zona privada, patio interior, rebellones y jardines. Acá podemos encontrar lo que son los jardines del Generalife. La Meca. La Meca o Al-Maka en árabe se encuentra en una cuenca desértica ubicada entre una llanura litoral y una meseta. La Meca está considerada como la ciudad más santa del Islam. Todos los años, millones de peregrinos musulmanes acuden hasta aquí desde todas las partes del mundo para rezar en el lugar donde nació el profeta Mahoma, hacia el año 570 d.C., fundador de su religión, el Islam. El patio. La mezquita. 1. Mihrab, nicho en dirección a la Meca. 2. Qibla, muro del fondo. 3. Maskura, espacio acotado para el príncipe. Quimbar,
púlpito de oración y sermón. Quinto, Aram, sala de oración. 6. Iván, sala de recepción. 7. Sam, patio. 8. Sabil, fuente de abluciones. 9. Alminar, torre para llamar a la oración. La Kaaba. La Kaaba está considerada la primera casa de Dios y se supone que fue considerada por el primer profeta, es decir, Adán. Después de este, sin embargo, la Kaaba cayó en el olvido y se fue desmoronando hasta el profeta Abraham y su hijo Ismael. Las redes cubrieron gracias a la inspiración divina y volvieron a levantar. Sus dimensiones son de 15 metros de altura, con una terraza descendiendo en el pendiente suave hacia el noreste, donde se encuentra el Misab, alrededor de 10 metros de largo y 12 metros. Caravasar, para dar el refugio a los comerciantes de las etapas de los viajes de las caravanas. Gran Bazar de Estambul, espacio cubierto donde se realizan transiciones comerciales. Grandes obras arquitectónicas del arte islámico. Mezquita de Samarra, Irak. La mezquita tiene una planta rectangular, enmarcada por una red de ladrillo cocido exterior de 10 metros de altura y 2.65 metros de ancho, con el apoyo de un total de 44 torres semicirculares. A la mezquita se podía entrar a través de cualquiera de sus 16 puertas. Se ha llegado a decir que cantó encima de cada entrada con varias ventanas de arco. Entre cada torre un friso de nichos cuadrados hundidos con marcos biselados dirigía el curso superior de toda escultura. La mezquita contaba con 17 pasillos y sus paredes estaban revestidas con mosaicos de vidrio de color azul oscuro. A 27 metros del centro de la cara norte de la mezquita se encuentra la torre Malkiwa, con forma de gran cono espiral de 52 metros de altura y 33 metros de ancho en su base. Tumba de Timur, Mir, siglo XV, Samarcanda. Se construyó a comienzos del siglo XV. Este fastuoso mausoleo, que en origen sería de un tamaño bastante mayor. El portal de entrada está ricamente decorado con ladrillos tallados en varios mosaicos. La cúpula de color azul celeste, que para darnos una idea de su clara forma bulbosa, bastante saber que tiene 15 metros de diámetro por más de 12 metros de altura. La gran cúpula cubre un espacio cuadrado donde se encuentra el cenotafio del conquistador, que bien las tumbas reales se encuentran en una
cripta, unas tumbas cubiertas con sencillas losas de mármol y jade en las que aparecen inscripciones conmemorativas. Mezquita de Ibn Tulun, El Cairo, Egipto. La mezquita de Ibn Tulun se encuentra en el Cairo. Se trata de Tulupamente, de la mezquita más antigua de la ciudad y más grande en superficie. Fue construida entre años 876 y 869 por orden de Ahmad Ibn Tulun, gobernador abásido de Egipto entre 868 y 884. Se construyó en la antigua ciudad de Al-Qatta y hoy en día absorbida por el Cairo. Se trata de una mezquita tradicional orientada en la Meca y con la Qibla en el lado que da hacia ella. Su estilo arquitectónico es samarro típico de las construcciones abásidas. El minarete de esta mezquita es muy conocido, especialmente por su similitud estructural con el minarete de Samarra, de forma helicoidal, con una escalera exterior envolvente. Mezquita de Azán, en el Cairo, Egipto. Sultán Hassan es una mezquita y una madrasa que se encuentra cerca de la reconocida ciudadela antigua de El Cairo, capital de Egipto. Este sitio empezó a ser construido en el año islámico 757, que es en el 1356 de la era común, y terminado 7 años después, sin que haya pasado un solo día en el que no se haya trabajó, siendo reconocida hasta la actualidad como uno de los edificios islámicos más grandes del mundo. La mezquita de Sultán Azcan es una de las más grandes de todo el mundo, con 150 metros de largo, cubriendo una área de 1906 metros cuadrados, con unas paredes que alcanzan los 36 metros de altura y un minarete que llega a los 68. En sus planos iniciales se ponían varios minaretes en cada una de las esquinas de este sitio, pero este mostró fallos con el debilitamiento del modo que resultó en la muerte de varios trabajadores, por lo que al final se dejó, como se puede ver en la actualidad.
la mezquita de Carihuán, Túnez. El edificio está construido en piedras talladas, según el modelo de ladrillo de barro. El patio central, pavimentado de mármol, está enmarcado de pórticos rimados por arcos de medio punto de herraduras, apoyados sobre columnas antiguas, convirtiendo esta mezquita en el museo más importante de capiteles romanos y bizantinos jamás reunidos en un monumento islámico. Los pórticos de dobles arquerías que abocan el modelo abásida se apoyan sobre columnas dobles. El medio del pórtico, por el lado de la sala de oración, se corresponde al eje del mihrab, realizado por una ancha y alta arquería flanqueada por dos más estrechadas, creando de este modo una disposición tripartita, recordando a los arcos de triunfo romanos y a la gran mezquita de Damasco, 705 y 715. El pórtico norte está ocupado por el minarete, la sala de oración, y por estilo de tradición omeya está compuesta por 17 naves perpendiculares a la quibla y de 8 tramos. Un tramo más ancho bordea el muro quibli y la ancha nave axial, subrayada por dobles columnas, se encuentra formado una T, que volveremos a encontrar en la arquitectura fátima desde el siglo X. Los techos de la sala de oración, de madera pintada y tallada, renovados varias veces, presentan motivos característicos de cada periodo. La cúpula sobre trompas delante del mihrab se distingue por su zona mediana, compuesta por columnetas y por arcos de herraduras, y por un decorado de conchas muy elaborado, demostrando una gran maestría técnica, dando a entender que la construcción de cúpulas construye una tradición anclada en la religión. Minarete de la mezquita de Cutuyuya en Marrakech. Destaca por su enorme altura que se eleva sobre la ciudad, así como su falta de escalonamiento. Los modelos anteriores, como el de Córdoba desaparecido o la de Cairomán, usan un cierto escalonamiento de volúmenes. En lo alto, el minarete remata con 4 bolas doradas, superpuestas y de tamaño decreciente, las más grandes de 2 metros de diámetro. Las leyendas cuentan
que originalmente estas bolas eran 3, representando los mundos terrestre, celestial y espiritual. La cuarta habría sido una donación de una de las esposas del sultán, Yaqub el-Mansur, quien habría fundido sus joyas de oro para realizarla como penitencia por haber roto el ayuno del Ramadán, comiendo 3 uvas. Giralda, Sevilla. La Giralda es una de las más afortunadas combinaciones artísticas de la historia, pues si toda su parte baja corresponde a los almohades, las balconadas y el remate superior de las campanas es renacista. Se trataba del alminar de la gran mezquita de la ciudad, del que solo resta el patio de los naranjos y una extraordinaria puerta de acceso. El resto fue derribado para construir la Catedral Mayor de España, realizada en gótico final o flamígero. La cúpula de la roca, una mágica obra de arte erigida por los hombres en tierra de dioses, un lugar imperdible en el camino hacia la espiritualidad. Construida entre el año 688 y el año 692, la importante y majestuosa cúpula de la roca es uno de los lugares más fascinantes e increíbles de Jerusalén y es además el primer monumento y la primera obra de arte que creó el islámico, un lugar sagrado en una tierra sagrada, una mezcla perfecta del talento del hombre y del poder de Alá. Lo que da el nombre al templo es una enorme roca alrededor de la cual se construyó. Según la creencia islámica, fue desde esta roca que Mahoma, acompañado por el arcángel Gabriel, ascendió a los cielos y se encontró con Alá. Sobre esta roca, según la tradición judía, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y también allí Jacob vio la escalera que conducía al cielo. Otras tradiciones judías incluso dicen que es la roca alrededor de la cual se creó el mundo. También el judaísmo la considera la piedra angular del templo de Jerusalén, perfección de la planta centrada, corte transversal y planta de la cúpula de la roca en Jerusalén, la fórmula del martirum bizantino, aquí su expresión, la cúpula, domina la roca sagrada alrededor de la cual el doble deambulatorio permite llevar a cabo el rito de la circulación. El doble deambulatorio de la cúpula
de la roca, su columna octogonal rodea un pórtico circular que soporta la cúpula, concebido según el espíritu de la arquitectura bizantina. Esta construcción en forma de martyrium está adornada por mosaicos con fondo de oro y columnas con capiteles corintios. Es sobre esta roca, rodeada por un pórtico donde se conjugan la veneración por Abraham y la conmemoración del mirado. La tradición narra que el profeta, al elevarse hacia los cielos, montado sobre el caballo Burak, habría dejado la huella de su pie en el suelo, huella que sigue siendo visible en el centro de la cúpula de la roca. La suntuosa cúpula que domina la roca sagrada de Jerusalén es soportada por una arcada en cuyas claves se alternan el blanco y el negro, y está coronada por un mosaico por encima del cual se abren una serie de claraboyas, unos materiales preciosos, mármoles policromados, doraduras y parómetros, hechos con telas, con teselas, confieren el primer edificio religioso del Islam un sultre excepcional. Esquema del octógono. El trazado geométrico de la planta de la cúpula de la roca se basa en el principio de los cuadrados a 45 grados de rotación entre sí. Todo el edificio está basado en esta fórmula sintética verdadero mandala, a cuyas implicaciones numéricas son numerosas. El mihrab de la mezquita de Córdoba. Sus características más básicas. En esta ocasión vamos a centrar nuestro análisis en el mihrab del templo, esa pieza situada en el denominado muro de la Qibla, y que en toda mezquita debería servir para indicar al orante la dirección hacia la ciudad sagrada de la Meca, aunque esto no sea así exactamente. En caso de la Alcajama cordobesa, la construcción del mihrab formó parte de un amplio programa de modificaciones en que se incluyeron también ampliación de las naves de la oración, en la creación de una nueva maksura, espacio máximo al mihrab, reservado para el gobernante. Actuaciones todas ellas dirigidas por Jafar, el chambelán de palacio, en las que
colaboraron los más destacados artesanos de la Córdoba de la época hasta la conclusión de las obras en 1966. Pero además, este mihrab cordobés es también demostrativo de cómo concepciones de muy diversa procedencia oriental, bizantinas, arábigas, persas, etc., acabaron triunfando en la arquitectura andalusí. El mihrab cordobés posee una gran originalidad, ya que con anterioridad a esta construcción, los modelos existentes le reducían a pequeñas hornacinas abiertas en el muro de la quibla. Debe recordarse que este espacio, vedado a los fieles, es el más íntimo y sagrado del templo, ya que simboliza la presencia de Alá en la mezquita. Y por otra parte, es el lugar junto al que se coloca el imán cuando debe dirigir la oración. En sus laterales se han dispuesto zócalos de mármol decorados con ataurique, mientras que en el centro encontramos un gran arco de herradura sostenido en jambas del mismo material, en las cuales hacia el intrados se han integrado las 4 columnas de mármol, ya que estaban presentes en el anterior mihrab, levantado por Ramad II a mediados del siglo IX. El arco a que nos referimos muestra todas sus bóvedas decoradas y se remata con un amplio alfiz. Las abonegadas van adornadas con relojes vegetales y por encima de ellas corre un friso con inscripciones cúficas que alaban a Alá. Aún más al exterior otro friso que también corre por los laterales del arco. Finalmente, en su parte superior, el conjunto se remata con 7 arcos polilobulados ciegos, en cuyos interiores podemos apreciar estilizados árboles de la vida policromados. En toda esta fachada se combinan distintas técnicas artesanales, talla del mármol, yesería, cerámica, pintura y decoración musivaria. En este sentido, es conocida la participación en el proceso de un musubario bizantino enviado hasta Córdoba por
bendición del califa Basilus de Bizancio, Nicerófo Focas. Todo este repertorio decorativo se extendió también a la importante cúpula nervada que se sitúa inmediatamente delante de la fachada del mihrab, cubriendo este espacio de la masura. De este modo, el califa, instalado aquí cualquier viernes, podría pensar que no solo había cumplido sobradamente con su Dios, Alá, sino que además había proclamado de manera suficiente al mundo hasta donde llegaban sus riquezas y su autoridad. El alminar. El gran monumento de los alminares occidentales fue la época almohade, cuando se levantaron la Gilarda de Sevilla en el año 1184 a 1198. La Qutubí de Marrakech, acabada en 1197, y la torre de Hassan en Rabat, coetánea de la anterior, que quedó inacabada. El éxito de estas torres, especialmente de la primera, no solo se debió a su afortunada decoración, sino a que solucionaron sus colosales dimensiones con gran eficacia estructural e insoportable agilidad compositiva, aunando una serie de 7 cámaras que aligeraban el peso del machón central. Una cómoda rampa capaz de permitir que el sufrido Muad'Dib subiera montado, y una serie de huecos cuya decoración se integra de forma armonizada, a pesar de tantas piezas forzadas con el exterior. Los hospitales. En el Islam existe un imperativo moral de tratar a todos los enfermos independientemente de su situación financiera. Por ese motivo, los hospitales eran instituciones abiertas a todos, hombres y mujeres, civiles y militares, adultos, niños y ricos y pobres, a musulmanes y no musulmanes, y eran normalmente grandes estructuras urbanas. La palabra Bimaristán, con la que se denominaba a los hospitales, es de origen persa y significa el lugar de los enfermos. El libro contiene las primeras imágenes de los instrumentos quirúrgicos en la historia,
Alrededor de 200 de ellos se describen e ilustran. En algunos lugares se muestra el uso de instrumentos en el procedimiento quirúrgico. Madrasa. La madrasa es el nombre árabe de las escuelas consagradas al estudio de la ciencia religiosa. Generalmente se encuentran ubicadas junto a las mezquitas o en las mismas mezquitas. Incluían sala de oraciones y estancias para los alumnos. Empezaron por enseñar los fundamentos del Corán y la Sunna, para luego introducir el estudio de la lengua, el derecho de la ley islámica, historia, música, medicina, matemáticas y astronomía. La madrasa y la mezquita madrasa están configuradas por iguanes, esto es, salas emplazadas en los ejes de un rectángulo que se abren con grandes arcos de un patio central. Las madrasas suelen poner de habitaciones en torno al patio. La madrasa o medrasa es una escuela coránica en la que se enseñan a los niños desde pequeños. Hammam, baños de vapor directamente heredados de las termas romanas. Tumbas y mausoleos, ya que el profeta Mahoma consideraba los mausoleos edificaciones suntuosas, ostentosas e innecesarias para el culto islámico. Estuvieron prohibidos durante los primeros años del Islam. Mausoleo, frecuentemente de la planta centrada, mausoleo de Tamerlán. Los mausoleos denominaban de diferentes formas, como turbet, refiriéndose al lugar de enterramiento, o cuba, haciendo alusión a su elemento más característico, la cúpula. Los mausoleos de santos locales se convertían con el tiempo en lugares de peregrinación, a similitud de los cristianos, y a menudo forman parte de otras edificaciones tradicionales, como las mezquitas, o se les incorporan elementos pertenecientes a estas telas como mihrabes. Aunque el primer mausoleo es de planta octogonal, debemos señalar que la planta más utilizada a lo largo de la Edad Media sería la cuadrada. Precisamente la planta octogonal no es sino un derivado de esta planta a superponer dos plantas cuadradas o recortar sus aristas. Si nos fijamos en el interior de un mausoleo de Muntusal, la sala central es totalmente cuadrangular, y a partir de ahí se desarrollaría el resto del edificio.
La caligrafía. La caligrafía árabe es considerada en el mundo islámico como la expresión artística más apreciada porque otorga una forma visible a la palabra revelada de Dios, una actividad profundamente venerada en la copia del Corán, porque está hecha al servicio de Dios. De ahí que el arte del libro, caligrafía, encuadernación y adornos siempre se ha tenido en la más alta estima dentro del mundo islámico. Por ello, las escuelas de los escribanos se encuentran frecuentemente junto a las mezquitas. La caligrafía pasó a ser parte fundamental de la decoración de edificios civiles y religiosos. Cúbica y Náside. Las artes aplicadas. La mayoría de los objetos del arte islámico tienen un uso práctico. Las alfombras, por ejemplo, han tenido diversos usos en la historia musulmana: para la oración, para cubrir el suelo usado por el devoto, o como mueble de viaje entre los árabes nómadas, quienes las usan como manta para guardar artículos domésticos, para cubrir mesas o como cojines para descansar. El arte textil se desarrolló ampliamente, en especial la confección de telas de lujo bordadas en oro y plata. Además, abundaron los talleres especializados en la creación de mosaicos, vidrios ornamentales, trabajo en metal y talla en madera. Una de las invenciones técnicas que difundió el arte islámico es la creación de alfarería con reflejos metálicos a imitación del delicado trabajo del metal. La decoración vegetal, el autarique. Los motivos vegetales se utilizan ampliamente en el arte de la arquitectura islámica, pero los artistas musulmanes no buscan la similitud con el mundo natural. Al contrario, procuran dar sus diseños a una apariencia abstracta e irreal. Destaca su profundo gusto por la decoración interior, que con frecuencia no se talla en la piedra misma, sino en placas de piedra de escaso grosor o de yeso, que se aplican después sobre el muro, coloreadas con vivos colores. El gusto por la policromía hace que se conceda un papel muy importante a la cerámica vidriada, azulejos, de piezas que permiten su combinación. La madera es también un elemento valioso
enriquecida con temas menudos y delicados. La decoración geométrica, la sería. La escultura. La escultura es escasa, se reduce a las artes menores, cerámica, vidrio, marfil, cofres, etc. Sin embargo, existen relieves geométricos y caligrafía en puertas y paredes. Este tipo de representaciones encuentra su ámbito en el élite social islámica, que justo de lujo. Escultura como la del patio de los leones en la Alhambra es extraordinaria. La escultura se ciñe casi exclusivamente a las esculturas para fuentes, como en los casos de Alhambra. Escultura bizantina. El estilo bizantino en escultura es considerada como una derivación del romano bajo la influencia asiática. Escultura islámica. El arte islámico se conoce como el estilo artístico desarrollado en la cultura generada por la religión islámica. El arte islámico aparece concebido por un factor determinante de esta cultura, como es la religión. Este es uno de los factores que más influyen en el desarrollo artístico. Así, la reparación humana, que queda prohibida en el Corán. Características de las esculturas bizantinas e islámicas. Escultura bizantina se caracteriza por el amanecimiento, uniformidad y rigidez, o falta de naturalidad en las figuras, con la gravedad, la cual suele consistir en esmaltes, imitaciones de piedras y sartas de perlas, trazos geométricos en el follaje esterilizado o desprovisto de la naturalidad, con resultados de enormes riqueza. Ejemplos: objetos de bronce, fuente de los leones de la Alhambra de los siglos X y XI. Son 12 leones labrados en mármol, con marcados rasgos de orientalismo. Presidente Abdoulaye Wade, situada en Senegal, poco figurativa para evitar idolatría. Paneles con estrellados vegetales. Paneles con entrelazados paneles con entrelazados epigráficos. Cúfico. Cultura islámica. Es destacable el trabajo realizado en objetos de metal, marfil y cerámica, objetos hermosos
elaborados con una gran perfección. Cajitas de marfil, píxeles de marfil, arte islámico. En el siglo XII al siglo XV. Pintura islámica. La pintura islámica, en la comparación con la arquitectura islámica, es una de las ramas artísticas menos desarrolladas. Se utiliza sobre todo como elemento decorativo en las edificaciones, normalmente a través de la escultura, en la escritura, decoración, caligrafía, mediante versículos del Corán, dibujos geométricos o vegetales, y más raramente mediante la representación figurativa de personas y animales. Pero también destaca la iluminación en los libros sagrados y profanos. Características generales. La evolución de la pintura islámica va de la línea viva a la línea ideográfica y de esta a la línea geométrica. Luego los artistas geométricos extendieron el sistema poligonal a toda la decoración. La pintura islámica está muy ligada al conocimiento de las matemáticas. Todos los motivos geométricos de la ornamentación se extraen de una fórmula del polígono. Las figuras geométricas se transformaban en números mediante repeticiones. Determinan cadencia en el desplegaje de los arcabezos. Aparecen figuras centrales que son puntos de partida o de llegada de las líneas por complicados caminos de los que da un efecto rítmico. No hay nada de caprichoso en los caminos de las líneas. Todo depende de un criterio de unidad derivado de la idea de un solo Dios. Pintura mural. Dentro de la pintura mural destacan en un primer momento las pinturas de los palacios sirios, como el de Qusar, Amrá, en el que se narra la historia del rey visigodo Don Rodrigo y contiene escenas íntimas del baño de las mujeres. Pintura islámica. Poca pintura. Confluencia bizantina. Pintura islámica y libros ilustrados. Muchísimas gracias por su atención. No, ahí ya no es. Esta es imagen.